Hola amigos, soy Alessandro Cifuentes y hoy les doy la bienvenida a un nuevo programa de Realidad Mundial. El año pasado dejé de subir videos por temas personales, pero con el inicio de este nuevo 2026 me tracé la meta de retomar el proyecto de mi canal. Y justo en los primeros días del año sucedió un hecho histórico que me impulsó a subir este video. El día de hoy les traigo una crónica sobre la captura del ex dictador venezolano Nicolás Maduro. El sábado 3 de enero de 2026, el mundo se despertó con una noticia que no dejó indiferente a nadie. Estados Unidos había capturado al dictador venezolano Nicolás Maduro y lo llevaban esposado a Nueva York para que enfrente cargos penales. ¿Cómo ocurrió esta histórica captura? Eran aproximadamente las 2 de la mañana del sábado 3 de enero de 2026 en Venezuela, cuando las fuerzas estadounidenses atacaron diferentes zonas del país con el objetivo de eliminar las defensas antiaéreas. Algunos de los lugares atacados fueron el puerto de La Guaira, la base aérea La Carlota y el complejo militar de Fuerte Tiuna. Un alto funcionario venezolano reportó en condición de anonimato que al menos 40 personas fallecieron en estos ataques. En respuesta a estos ataques, el gobierno venezolano declaró estado de conmoción exterior. El motivo de la elección de la base militar Fuerte Tiuna como uno de los objetivos del ataque fue que ahí viven altos mandos venezolanos como funcionarios de alto rango en el gobierno y además se sospechaba que Maduro se encontraba ahí, con lo cual fue evidente desde un inicio que el objetivo militar principal de la operación armada era la captura del dictador venezolano. Fue el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, el general Dan Kane, quien aseguró que las fuerzas americanas llegaron al complejo de Maduro a las 2:01 de la mañana y que a las 4:29 volvieron a la costa con las personas imputadas a bordo. Estas personas imputadas no eran otras que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. Horas después de difundida esta noticia, el presidente estadounidense Donald Trump dio una rueda de prensa donde mostró la primera foto pública de la captura de Maduro y además indicó que ningún soldado americano había muerto durante la operación y que ni siquiera se había perdido material militar, por lo que catalogó la acción como un éxito rotundo. Fuentes militares externas, sin embargo, dieron a conocer que 6 soldados estadounidenses resultaron heridos. Trump dio a conocer que Maduro y Flores serían trasladados a Nueva York a bordo del USS Iwo Jima, un buque de guerra estadounidense. La escolta de este buque incluyó otros 7 buques de la Marina de Estados Unidos, con la capacidad de desplegar helicópteros, así como 4 buques equipados con misiles de largo alcance. Todo ello para asegurar que el dictador venezolano llegara a la bahía de Guantánamo, donde esperaba un avión gubernamental 757 que trasladaría a Maduro a la base aérea Stewart, ubicada al norte de Nueva York. Una vez en territorio estadounidense, se sabe que Maduro fue conducido a la sede de la Administración de Control de Drogas, DEA, y que luego de ello fue llevado en helicóptero hacia Brooklyn, al Centro Metropolitano de Detención, lugar en el que lleva detenido desde entonces. La acusación específica a la que se enfrenta Maduro es la de narcoterrorismo, pero se sabe que el caso no solo abarca la justicia penal, sino que también existen disputas diplomáticas. La primera comparecencia del dictador ocurrió el 5 de enero, en la que tanto Maduro como Flores se declararon inocentes de los cargos en su contra. Se espera que el 17 de marzo se dé la siguiente audiencia, en la que las partes presenten los avances de la evidencia en el caso. De esta forma, el inicio del 2026 trajo consigo la captura del siglo, un acontecimiento que sin duda alguna marca un precedente en la historia de la política internacional. Tras producirse la captura de Maduro, los líderes políticos del mundo entero dieron sus declaraciones respecto al hecho, dejando en claro las posturas de cada país respecto a la situación. ¿Cuáles fueron las principales reacciones sobre la captura del siglo?
Los primeros en manifestarse ante la noticia fueron los millones de venezolanos que salieron de su país buscando un futuro promisorio en otras tierras. En Argentina, por ejemplo, diferentes grupos se concentraron en Buenos Aires para exigir una transición plena a la democracia en su país. Me lleno de júbilo, pero nos preguntamos qué va a pasar ahora, porque esto no tiene precedentes, declaró un ciudadano venezolano que vive desde 2011 en Argentina. Durante estas movilizaciones, la senadora Patricia Bullrich sostuvo que el régimen de Maduro oprimió y destruyó a Venezuela durante más de 26 años, desde la época de Chávez, forzando la salida de casi 9 millones de venezolanos de su país. Por su parte, el presidente argentino Javier Milei se mostró eufórico ante la caída de Maduro, pues a través de sus redes sociales expresó su famoso "Viva la libertad, carajo", y añadió que la libertad avanza, en una clara muestra de apoyo ante lo sucedido. Otro país que vio a miles de venezolanos salir a las calles tras lo ocurrido fue México. Aquí, la ciudadanía también demandó una transición pacífica y a su vez celebraron el fin de, como los manifestantes mismos lo llamaron, un periodo de mucho horror. Nos sentimos felices, al fin vemos un paso adelante hacia la libertad de Venezuela. No saben la emoción tan grande que es para todos nosotros, declaró una venezolana residente en México. Otra ciudadana indicó que durante los últimos años el pueblo venezolano estuvo tragando bomba y corriendo del gobierno, mostrando su alegría por la caída de Maduro. Sin embargo, Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, criticó fervientemente la intervención de Trump y de Estados Unidos en territorio venezolano. La intervención nunca ha traído democracia. América no pertenece ni a una doctrina ni a una potencia. El continente americano pertenece a los pueblos de cada uno de los países que lo conforman, manifestó la mandataria en un mensaje de claro rechazo ante la acción militar que llevaron a cabo los estadounidenses. Al igual que Sheinbaum, los líderes de Chile, Brasil, Colombia, Uruguay y España han rechazado tajantemente las acciones militares ejecutadas unilateralmente por Estados Unidos, pues según la postura de estos países, esta acción abre paso a un precedente muy peligroso de intervención estadounidense en territorio extranjero. Solo los pueblos pueden construir su propio futuro, decidir su camino, ejercer soberanía sobre sus recursos naturales y definir libremente su forma de gobierno. Fue la frase con la que Sheinbaum dejó más que sentada la postura conjunta de estos países sobre lo ocurrido en Venezuela. En el caso peruano, el presidente interino José Gerí se manifestó de acuerdo con la operación militar llevada a cabo por Estados Unidos en Venezuela. En entrevista con Andrés Oppenheimer de CNN, el mandatario peruano sostuvo que la captura de Maduro era necesaria. Si bien es cierto, rompe el derecho internacional temporalmente, hay cosas que tienen que hacerse, y más cuando también la implicancia es fuera del país, declaró Gerí. El presidente no dudó en señalar también la necesidad de una transición rápida hacia la democracia en Venezuela. Es un tema altamente conocido que Perú es uno de los países con mayor cantidad de venezolanos en el mundo, por lo que no es de extrañar que Lima también fuera escenario de manifestaciones de júbilo ante la captura de Maduro. Venezuela libre por fin y se acabó el sufrimiento para todos los venezolanos fueron algunas de las frases más destacadas. Pese a que la gran mayoría de venezolanos han celebrado la captura de Maduro, algunos otros han condenado las acciones militares de Estados Unidos y exigen que el gobierno norteamericano les devuelva a su presidente. En Caracas, la capital de Venezuela, cerca de 2.000 ciudadanos partidarios de Maduro se manifestaron para exigir el retorno del dictador venezolano. Liberen a nuestro presidente y Venezuela no es colonia de nadie, fueron los principales mensajes que se leían en las pancartas. Magali Gutiérrez, ministra de Salud de Venezuela, acusó a Trump de secuestrar a Maduro y a su primera dama.
Esta movilización es para el rescate de nuestros secuestrados. El pueblo movilizado es el único que puede ejercer la presión real para que nuestro presidente y nuestra primera dama combatiente sean liberados, aseguró Gutiérrez. Algunos manifestantes incluso indicaron que el dictador venezolano era el hombre de la paz y otros, aún más eufóricos, gritaron a voz en coro que sin Maduro no habría paz, pongan a quien pongan en el poder. De esta manera, la captura de Maduro no deja indiferente a nadie y todos toman una posición respecto al hecho. Están quienes aplauden y vitorean por ver a Maduro preso. Están quienes critican y denuncian la intervención de Estados Unidos y están quienes exigen que Maduro retorne a Venezuela. Sin duda, todos estamos expectantes por conocer cuál será el futuro político del país llanero. Con Maduro ya en Estados Unidos y muchos venezolanos celebrando esta detención en diferentes partes del mundo, nos queda preguntarnos, ¿y ahora qué? ¿Cuál será el futuro político próximo de Venezuela? ¿Cómo se prevé esta situación? Las alarmas saltaron cuando Donald Trump anunció que Estados Unidos sería el encargado de dirigir Venezuela durante un periodo de transición no especificado. El lunes 5 de enero, 2 días después de que Maduro fuera capturado, la entonces vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, asumió como presidenta encargada de su país, siendo su propio hermano, el diputado Jorge Rodríguez, quien le tomó juramento. Vengo con dolor por el sufrimiento que se le ha causado al pueblo venezolano luego de una agresión militar ilegítima contra nuestra patria. Vengo con dolor por el secuestro de 2 héroes que tenemos de rehenes en los Estados Unidos de Norteamérica, el presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente y primera dama de este país, Cilia Flores. Fueron las primeras palabras de Delcy Rodríguez como presidenta encargada. Tras la juramentación de Rodríguez, el presidente Trump anunció que su gobierno está preparado para trabajar con la presidenta encargada en una transición para Venezuela. Con lo que de esta forma se confirma que de momento Estados Unidos no estaría planeando realizar más intervenciones militares para capturar a otros líderes venezolanos. Sin embargo, Trump sí fue enfático en advertir la importancia que tendrán las acciones de Delcy Rodríguez en el futuro político de Venezuela. Si ella no hace lo correcto, va a pagar un precio muy alto, probablemente más alto que Maduro, amenazó el presidente estadounidense. Tras estas declaraciones de Trump, la reacción de Rodríguez fue comunicar que ella desea trabajar conjuntamente con su par norteamericano para la transición del gobierno de Venezuela. Así, en primera instancia, se puede concluir que la actual presidenta encargada de Venezuela cuenta con el respaldo y la aprobación de Trump para seguir siendo un gobierno momentáneo en el país bajo la supervisión de Estados Unidos. Mientras que Delcy Rodríguez se mantiene reconocida como presidenta encargada, la oposición en Venezuela tiene una idea completamente diferente para la transición política en el país. María Corina Machado, lideresa de la oposición, manifestó que con la captura de Maduro, la hora de la libertad había llegado para Venezuela e indicó que ella y Edmundo González están preparados para hacer cumplir su mandato y tomar el poder. Recordemos que en 2024, Edmundo González fue el candidato presidencial que ganó de manera legítima las elecciones presidenciales en Venezuela, las cuales Maduro amañó con un fraude electoral para quedarse en el poder. Ante las declaraciones de Machado, Trump señaló que María Corina no tiene el apoyo ni el respeto del país y que sería muy difícil para ella ser la líder, demostrando así que está en contra de que la lideresa opositora tome el poder en Venezuela. Pese a no existir, de momento, mayores detalles sobre la transición del poder político en Venezuela, diferentes expertos han opinado en torno al futuro inmediato del país.
Alfonso Silva, subsecretario de Relaciones Exteriores de Chile, opina que la situación será más difícil de lo que la gente puede creer, porque quienes están a cargo en este momento son Delcy Rodríguez, que es alguien que estuvo involucrada en el gobierno de Maduro, y otras figuras que incluso también tienen orden de captura, como Diosdado Cabello. Esto haría suponer que el oficialismo en Venezuela simplemente continuará. Pero, al ya haberse dialogado sobre la liberación de presos políticos, este podría ser un primer paso que lleve a una elección democrática que estabilice al país. Una postura similar tiene el abogado venezolano Romer Rubio, quien afirma que las medidas que buscan impulsar el petróleo y liberar a los presos políticos han abierto una luz hacia la recuperación económica, pero también a generar garantías. Así, ambas miradas son positivas respecto a un futuro de orden democrático en Venezuela. Por su parte, el periodista Sebastián Rivas resume la situación de manera clara. Todos nos imaginamos que la salida de Maduro sería una transición a las figuras de oposición venezolana, como Edmundo González o María Corina Machado, pero parece que el camino va a ser más largo. Es una noticia en desarrollo. Así, el futuro de la política venezolana, si bien aún es incierto, se puede mirar con cierto positivismo si se toma en cuenta que, de a pocos, se están tomando medidas que pueden ser las bases de una democracia que Venezuela viene buscando hace ya varios años. Es innegable que la captura de Nicolás Maduro podría significar la primera piedra en la construcción de una democracia en Venezuela, pero esperemos que verdaderamente Estados Unidos gestione las cosas de manera adecuada para que esto pueda llegar a ocurrir. Espero que la información que les he dado en este video les haya servido para comprender la situación que ha ocurrido a inicios de año con la captura de Nicolás Maduro. Espero también que me puedan dejar su like y una suscripción si es que les gustó el video, ya saben que con eso me están ayudando un montón. También si desean me pueden seguir en mi red social de Instagram, donde me encuentran como Piero-Alessandro con doble S-Cifuentes. Yo soy Alessandro Cifuentes y esto fue Realidad Mundial.